gente iba al río, iba a pasear al río, se quedaban en el río ¿cómo se llama?, a acampar, porque pasaba agua, era un agua cristalina, se podía pescar, se podía bañar, pero ya no se ve eso. Crecí en el norte de Estados Unidos, cerca del límite con Canadá, en una región de lagos, ríos y montañas, muy parecida al sur de Chile. Como sur de Chile, mi región es una región de los pueblos indígenas, la Confederación Iroquesa. Siempre he amado el agua y todo lo que tiene que ver con el agua. Quizás fue mi destino terminar trabajando con peces. Cuando era niña iba a pescar con mi papá. Él me decía que pensara como un pez. ¿Qué le gustaría a un pez? Por los peces he aprendido a escuchar el agua. El agua habla. El agua te habla de los ciclos naturales. El agua nos dice si las cosas están bien, si los animales están felices, si las plantas están felices. Agua es el alma de nuestro mundo, el lo que une. Agua es una maravilla. Sí, de todas maneras, considero que el agua es una maravilla en todos los sentidos y creo que me faltan palabras para describirlo. Es una maravilla en todos los sentidos. Y aparte que el agua permite la vida, si eso también es de todo conocimiento, pero me encanta ver las formas del agua y para mí es una maravilla de todas maneras. El agua es una maravilla, principalmente por lo esencial que es, solamente no para el cuerpo, sino para el planeta completo. Sí, el agua es una maravilla. El agua evidentemente es vida, pero además es el elemento que permite la diversidad, la biodiversidad, que permite la subsistencia. El agua es una maravilla porque ayuda a democratizar también muchos lugares o todo el planeta, digamos. O sea, donde hay agua hay también democracia. Es el principal recurso que hay en un paisaje, en un ecosistema o en un sector. El agua es la maravilla, porque sin ella no podemos vivir, no hay vida posible. Es lo más simple y a la vez lo más complejo. Sin agua no hay vida en ninguna parte del universo. Es uno de los requisitos más potentes para buscar vida en cualquier parte. El agua simplemente está siguiendo un ciclo en el mar. Existe la evaporación forma nubes, las nubes pueden ser consumidas en el sector, pero gran parte sigue subiendo y forma precipitaciones en otros lugares. Así que el agua no se está perdiendo. Atmosféricamente se demora muy poco en llegar de un punto a otro. Claro, el agua que nosotros tenemos en los glaciares o los ríos toma su tiempo en llegar, o el agua subterránea se demora miles de años en moverse. Pero el agua, ya cuando se evapora, va a llegar a Europa, va a llegar a Asia, va a llegar a la Antártica en pocas semanas, si es que. El agua disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. Recuerda que donde pasa el agua, ya sea a través del suelo o a través de nuestros cuerpos, se lleva consigo sustancias buenas, pero también malas. Nunca pensé en no tener suficiente agua. Me doy cuenta de que ha dado por sentada la disponibilidad de agua, que siempre estaría aquí, que siempre estaría limpia. En Chile tenemos una sequía de hace unos 10 años más o menos, la llamada mega sequía, y eso, claro, en los ríos se ve una disminución de los caudales, los embalses también en general tienen menos agua que en la historia. Pero no es que desaparezca el agua de Chile, sino que el agua se mueve en todo el planeta de distintas maneras. Esta sequía aquí en Chile quizás genera abundancia de agua en otros países o en otras regiones del planeta. Las imágenes de la sequía se acumulan en tu cerebro. Llegas a un punto de inflexión. Y en ese momento te quiebras. Ver el zorro
harapiento, hambriento, en un bosque silencioso, moribundo, desesperado, con los ojos vacíos. Fue entonces cuando me quebré. Creo que ninguno de nosotros comprende la situación del agua en Chile hasta que vemos esa angustia de primera mano. Al escuchar los informes sobre la sequía, sobre la contaminación de los ríos, de los camiones elegibles, es difícil imaginar lo que significa vivir así. En la televisión vemos la fila de paltos bebiendo demasiada agua y los tranques de agua para el riego acaparada por los ricos. Y de otro lado los animales muertos, los niños sucios. Pero ¿cómo es? Es uno de los países donde la gente debiendo tener, digamos, agua potable, no la tiene. Pero también hay una escasez hídrica y eso tiene que ver con la mano del hombre, con cómo el hombre ha administrado de mala manera este recurso natural, cómo no se ha cuidado, cómo ese recurso natural de alguna manera ha tendido a beneficiar a la industria, ¿no? O a la empresa y no al ser humano. Lo que pasa con Chile es que es deliberadamente un mal gestionador de sus recursos hídricos. O sea, uno de los mayores dueños de las empresas sanitarias en Chile son los profesores de Ontario en Canadá. Tienen puesto acá su dinero, sus fichas, digamos, en acciones, en el agua, cuando en Canadá no pueden hacer lo mismo. Sí tenemos agua, no está bien distribuida ni gestionada. Lo que falta es mejor gestión. Chile es inusual, es el caso elegido para estudiar el tema del agua, el conflicto del agua. La mercantilización del agua, ¿sí?, asociada a la creación de un mercado de agua, producto, digamos, de una arquitectura jurídica instalada en la dictadura, particularmente con el Código de Agua del año 81, genera, de alguna manera, que haya un proceso inusual, que es el extremo, o sea, el caso más extremo de la mercantilización y la privatización del agua en el mundo. Y Chile lo que ha hecho es sumarle peso a esa mochila del cambio climático, teniendo una legislación deficiente, donde además la situación funciona como funcionan otras cosas en Chile que tienen que ver con que es un sistema de mercado que se autorregula casi y que por lo tanto nunca va a funcionar como dentro de un equilibrio que entregue paz, tranquilidad y felicidad a todos los seres humanos. Cuando uno entra en regiones afectadas por la sequía, la luz cambia, se vuelve opaca, el aire cambia, el olor a polvo, a sequedad es abrumador. El mundo se queda en silencio, no hay cantos de pájaros. La falta de agua quita el color, el sonido y los olores de la vida. Destruye el tejido de las comunidades. La sequía borra nuestra historia. Todo lo que queda son fantasmas. Respecto de lo que ha pasado en Chile, eso es un proceso profundo y muy largo que viene desde la dictadura y de cómo se concibe el recurso natural y cómo se han ido otorgando los derechos de agua de manera gratuita y que ahora se venden en grandes sumas de dinero. Que no se trata de un gobierno en particular, no se trata de un color político en particular. Este es un sistema que ha funcionado y que ha sido amparado así, no solamente por gobiernos de la derecha, sino que también por gobiernos de la concertación. Cuando hablamos del Código de Agua, hablamos de la Constitución, hablamos de comienzos de los años 80, no solamente se sella una forma de mercado con el agua, sino que también tiene que ver con la educación, con la AFP, tiene que ver con la ISAPRE. Es un modelo económico que finalmente funciona siempre para los más ricos, que tiene que ver con que el que tiene más recursos, tiene más dinero, tiene la casa más linda, pero también tiene más agua. La ciencia hace varias décadas que viene preanunciando esta catástrofe ecológica, este desastre hídrico en particular,
En el caso de Petorca, por ejemplo, que es el caso que yo más conozco en esta región, desde el año 90 ya se habla de una sequía, más o menos en el 97, cuando se declara agotado ambos ríos, el río La Ligua y el río Petorca. Estamos hablando que de las 3 cuencas que tenemos acá en la quinta región, 2 se declaran agotadas ya en los años 90. O sea, ya se sabía de esta crisis y no se hace nada porque obviamente se afectaba al sector económico que ya había privatizado sus derechos de agua a través de la concentración de estos, ¿no?, derechos. De hecho, ¿cómo se llama? La Ligua, esos sectores donde pasaba mucha agua, el día de hoy ya no hay agua. Los ríos eran, pero magníficos. Todo. Antiguamente mucha gente iba, no se veían mucho los campings, era muy poco lote. La gente iba al río, iba a pasear al río, se quedaban en el río a acampar, porque pasaba agua, era un agua cristalina, se podía pescar, se podía bañar, pero ya no se ve eso. Aquí hay 2 grandes problemas, por la escasez de agua, porque se utiliza para otras cosas, y la contaminación del agua, porque cuando está disponible el agua está contaminada. Yo no he medido nunca la contaminación del agua, es un estudio que me encantaría hacer. Alguna vez lo propuse, mientras yo trabajaba en un diario como periodista, propuse ver qué agua tomábamos en Santiago, por ejemplo, y es imposible. Y ahí no se dice ácido cianúrico. ¿Ustedes saben de qué es el ácido cianúrico? Es una cosa que usan en piscinas para bloquear el cloro para evaporar. Pero también es un precursor para fabricar los herbicidas en agricultura. Es tóxico. Si empezamos a ver las empresas que están alrededor, las mismas sanitarias son las más contaminantes de nuestras aguas superficiales. Tanto las playas como el agua superficial y la subterránea, los rellenos sanitarios como acá, cerca de Valparaíso, ¿cierto? Tenemos el relleno sanitario más grande de la región que recibe la basura y lleva 20 años contaminando la napa. Y entre eso nosotros estábamos en ese limpiar la playa cuando empieza a escapar desde el tubo de agua servida. Empezaron a hacer obras y nos dimos cuenta de que en realidad ESVAL estaba haciendo una obra parche. Y logramos con mucha presión, con prensa, yendo digamos, al gobierno regional, a la municipalidad, logramos que nos hicieran caso y cambiaran las tuberías. Esas soluciones se lograron porque todo el mundo se unió. Pero el tema de la contaminación, que es un tema de calidad del agua, ¿cierto? Viene por detrás. Es decir, al mismo tiempo que estamos teniendo menos agua disponible, por ejemplo, en ríos, esa menos agua disponible viene generalmente más contaminada porque las fuentes de contaminación, por ejemplo, descargas desde pueblos, descargas desde industria, traen una concentración muy alta de contaminante y al mezclarse con aguas naturales, obviamente esas aguas naturales, al tener menos cantidad, van a generar mayor contaminación o no van a poder diluirse esos contaminantes. Tener poca agua y más encima contaminada no nos sirve para nada. Por lo menos en los lugares que yo conozco y que he estado, sí, está altamente contaminado. No tengo duda de eso, Yo conozco, por ejemplo, el río Aconcagua desde que era pequeño, y en ese río era usual, incluso mi padre lo hacía con un amigo, iban a pescar a ese río. Anda tú a pescar al río Aconcagua en alguna parte. Más que pensar en un gobierno, es el Estado el que ha hecho un abandono porque no hay una política medioambiental clara, digamos, en donde se sancione a las empresas cuando contaminan los espacios. Y por eso hay una gran cantidad de zonas de sacrificio en Chile. Acá hay un problema de sequía, hay un problema de contaminación de las fuentes de agua. Acá hay un índice muy altísimo de personas que han muerto de cáncer al estómago. El agua contiene metales pesados, está comprobado. Y sin embargo no existen políticas públicas que aborden ese problema. De hecho, los niños de las escuelas beben el agua potable, digamos, que sale de la cañería. Pero tenemos misterio. Esta agua de llave, y el agua de llave también fue positivo por nitrato.
no debería ser positivo por nitrato. No es sorpresa porque acá no hay ningún control sobre plaguicidas, sobre elementos que se utilizan en la monoproducción de paltas, por ejemplo. No hay cuidado por las napas, no hay una fiscalización del Estado con respecto al recurso hídrico. La cosa preocupante es con el prueba de agua de llave que estamos usando. Detectamos alto nivel de cloro y alto nivel de algo que se llama ácido cianúrico. Hemos detectado ácido cianúrico en toda muestra de agua de Valparaíso y de Viña, además ahora en el tranque de los Romos. Entonces, la presencia de ácido cianúrico en el embalse de Los Romos se correlaciona con la presencia de atrazina. Decidimos contactar a los expertos de la Facultad de Ciencias Ambientales, Centro EULA de la Universidad de Concepción, para que nos ayuden a probar si hay atrazina presente en el embalse. Así, bajo sus instrucciones, recolectamos muestras de agua para ellos. Cuando llegaran los resultados, mostraron niveles bajos de atrazina consistentes con la hipótesis formada por Ciencia al Tiro, que la presencia de ácido cianúrico en el embalse de Los Romos se correlaciona con la presencia de atrazina. Pero, para nuestra sorpresa, las pruebas de agua también detectaron niveles más altos de otros químicos agrícolas en el embalse, como un fungicida usado para el control de hongos que atacan varias plantas, incluyendo paltos. Y vaya que hay muchos paltos aguas arriba del embalse de Los Romos. También detectaron un pesticida que mata insectos destruyendo su sistema nervioso. Esto incluye los insectos que polinizan nuestras plantas. Estos químicos son malos no solo para nuestros amigos las plantas y los animales, sino para nosotros también. Los científicos han demostrado que la atrazina y el pesticida pueden dañar nuestro sistema nervioso y nuestro ADN. En resumen, estos químicos dañan a las plantas, los animales y también a nosotros. Así, el pobre río Aconcagua recibe químicos tanto de la minería como de la agricultura, que contaminan no solo el río, sino también el embalse, nuestra fuente de agua. El poderoso río Aconcagua, un río que alguna vez fluyó con rápidos, enfriando el valle y creando un ecosistema lleno de vida, ahora es solo una sombra de lo que era antes. Privado del caudal que oxigena el agua, contaminado con químicos agrícolas y de la minería, se ha convertido en un río silencioso, sin cantos de pájaros, sin sonidos de insectos. ¿Nos silenciarán también a nosotros? El impacto se está viendo ahora, no es que ni siquiera sea en el futuro, sino que ahora ya hay un daño al medio ambiente grave. Hay laboratorios que pueden hacer prueba de agua. No es una prueba barata, por lo tanto yo creo que no es como algo que pudiera hacer cualquier ser humano común y corriente. Pienso que el agua en gran parte está contaminada cuando hay intereses humanos en dicho afluente o cuenca o donde quiera que se encuentre el agua. Para mí era usual que en un curso de agua hubiese, sobre todo cuando estamos en la cordillera o un lugar donde existen cursos, riachuelos, pequeñas lagunas, estaba lleno de sapitos y ranas. Ahora es imposible encontrar un sapito o una rana en alguna parte. Una sequía es cuando falta agua. Pero cuando el agua está contaminada y no podemos usar, ¿es como una sequía?
El río Aconcagua es uno de los cuerpos de agua dentro de la región mediterránea, uno de los mayores, ¿cierto? Y cuando hablo de los mayores, una mayor cuenca. Estamos hablando en la localidad del Juncal, ¿cierto? En la precordillera, donde surge el río. Por lo tanto, en términos hidrogeográficos, podemos ver tres zonas importantes, que es la zona alta, donde escurre el río, con poca sedimentación, grandes rocas y bolones, es mucho más angosto y se va ensanchando a medida que va transcurriendo su paso por el valle. Y aquí es en el valle donde podemos asumir un mayor impacto, ¿cierto?, sobre el río por los usos que se realizan, agrícola, de uso de agua y también de descarga, ¿cierto?, de muchas de las industrias que se asientan a lo largo del río y en sus costados. Y posteriormente tenemos una zona baja que es el estuario, la desembocadura. De hecho, el río Aconcagua, era uno de los ríos más preciosos que había aquí en la zona. De hecho, es el río más grande que hay acá en Chile, que va desde los Andes hacia Concón, que desemboca en Concón. Y ese río pasaba, yo creo que era 1 kilómetro de ancho. Ahora no pasa cero agua, no pasa nada de agua, nada. Francamente creo que conozco el río Aconcagua desde hace ya 60 años. Y de verdad mis recuerdos juveniles del río son de un lugar muy bonito, muy limpio, lleno de peces. Toda la cordillera por los alrededores llena de cursos de agua que continuamente estaban nutriendo. El agua tú la veías ebulliente de blanco, el blanco de los rápidos, muy bonito. Y en aquella zona donde era más plácido se veía bastante verde, gente pescando. Y eso, cuando tú caminas por entre medio de las montañas en la cordillera central, ves cómo se alteran los cursos de agua de una manera que tiene un impacto enorme en la vegetación y en la estructura geológica de la zona y en la erosión. Entonces esa es una de las grandezas que tiene el que exista un parque como el Parque Andino Juncal, que es una de las mejores cosas que se puede haber hecho este último tiempo para preservar un hábitat como ese. El Parque Andino Juncal es una iniciativa de conservación privada destinada a la preservación del valle del río Juncal, que es uno de los principales afluentes en la zona alta del río Aconcagua y el único que no está intervenido. O sea, todo lo que se ve acá, los cerros, las montañas, es todo modelado por el agua. La protección principal del parque y la figura de protección más importante que tenemos es un sitio Ramsar. Entonces hay una figura de protección internacional que es lo que más nos respalda a nosotros como proyecto. Aquí nace, como da el nombre del parque, el río Juncal, que luego unos kilómetros más abajo, al juntarse con el río Blanco, forman el río Aconcagua. Entonces este es uno de los valles protegidos, uno de los valles con menor intervención o nula intervención específicamente, de los que componen y de los que alimentan al río Aconcagua. El río Blanco tiene muchos usos extractivos y por ende más contaminado. El río Aconcagua en zonas como Calera es un vertedero. Ahí van a dejar basura doméstica, basura de construcción al río. En la zona superior de San Felipe, ¿cierto? O acá en Quillota, las aguas se cortan por grandes periodos de semana porque el derecho de agua hace que las aguas se vayan a la zona agrícola, dejando la cuenca seca. O en la parte superior, en el Juncal, el derecho de usar agua para procesos industriales genera que el agua que se devuelve no venga con la calidad original.
El río Loa yo diría que es un ejemplo de lo que hizo la minería en la zona y de lo que está haciendo hoy día en la Aconcagua el sistema, la agroexportación y también la minera, porque la minera en la zona de la Aconcagua está generando fuertes presiones, sobre todo en la zona de los glaciares, ahí cerca de Juncal. Si no se protege esa zona, el proceso va a ser el mismo. Y allí sí que estamos en problemas porque de allí depende todo el ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, el río Loa en ese sentido es una enseñanza para nosotros respecto a lo que puede pasar en el río Aconcagua, con la diferencia que en el río Aconcagua hay más intereses y más diversidad de actores presionando sobre ese único y gran caudal que todavía tenemos, porque es la cuenca hidrográfica más grande de esta región, ¿va? Y la única que tiene agua superficial todavía presente, ¿no? Esto abastece al Valparaíso, Viña del Mar, si no me equivoco, y lo que es el sector del Marga Marga, y lo que es Villa Alemana, y que el Pueblo. Pero esta es la agua principal que sale de agua potable. Es que lo que pasa es que no hay más tampoco. Este sector es muy familiar. Viene mucha gente a su almuerzo, a acampar. Esto es primera vez que se ve en Chile. No, antes esto no se veía. Mi abuelo tiene 91 años. Yo lo traje hace 3, 4 meses, yo lo traje acá. Y le dio pena en la situación que ¿cómo se llama? Que se encuentra el embalse. Si incluso un poco más abajo, a mí me traían a acampar cuando yo tenía 5 años. Y ahora no hay nada, no existe nada. En el 2017 el agua llegaba hasta allá arriba. Sí, mira, si allá, por ejemplo, se ve el sector donde estaban las flotas de motos acuáticas, barcazas, todo llegaba arriba, si está todo marcado. Cómo ha ido bajando el agua periódicamente. Yo vengo todos los años, vengo muy periódicamente acá al embalse a pescar porque me encanta, y el año pasado hice un video, lo publiqué en mi Face, de que esto no era sequía, sino que era saqueo. ¿De dónde está el agua? ¿Qué pasó con el agua? ¿Por qué no? Está bien, se entiende. Ahora las lluvias son mucho más cortas, pero eso no significa que, ¿cómo se llama?, que el nivel haya bajado tan rápido. Miré el verde intenso del campo de golf contra las colinas resecas y pensé en mi amigo el zorro muriendo. El uso y abuso del agua por ciertas personas o ciertos sectores es lo que tiene la crisis en localidades como Quintay. Presentamos la tercera crisis me refiero a que el agua sale de una coloración, de un sabor y un olor que no corresponden a un agua potable. Y dentro de los análisis, de hecho, que han presentado por parte de Seremi de Salud, han comentado que el agua del estanque no es apta para el consumo humano. Esta es una araucaria y tiene aproximadamente un poco más de 30 años. La salinidad del agua potable lamentablemente ha afectado a las plantas en general. Existe agua en Quintay, pero el tema es quién tiene el agua. El resort inscribió la mayoría de los derechos de agua a lo largo del estero El Jote, que Santa Augusta reclamaba el 100% de los derechos sobre el estero, y porque ellos comentaban de que tenían una inversión realizada en el sector. Están regando sus canchas de golf, una de las canchas de golf más grandes de Sudamérica, con agua potable, y nosotros tenemos una calidad de agua pésima aquí en la localidad. El resort, las plantas son maravillosas. Ellos riegan sus canchas de golf y las áreas de equipamiento, áreas verdes, con agua potable, y el verde, por supuesto, es incomparable. Si no manejamos bien esto a futuro, puede traer consecuencias lamentables y la caleta puede desaparecer. No he estudiado en particular lo que pasa en Aconcagua, pero sí lo podemos ver en distintas zonas. O sea, pasa aquí en el Cajón del Maipo, por ejemplo, en sectores como el Alfalfal, o sea, todos los sectores de río. Pasó en el Alto Biobío. En el sur de Chile, al
Al contrario de lo que uno piensa, ¿no? Que hay una abundancia impresionante de agua por el agua lluvia que cae. Hay camiones aljibe y distribuyen camiones aljibes agua potable a lo largo de todo Chile. Sin embargo, pudimos nosotros encontrar con la investigación que hicimos que en zonas del sur, en el Biobío, por ejemplo, es donde más se está requiriendo este servicio. Y eso está relacionado con las forestales principalmente. Las forestales en Chile son una industria que fue fuertemente fomentada, subsidiada desde los años 80, digamos, y que eso generó que sin ningún tipo de filtro, ¿no? Y sin ningún tipo de fiscalización se crearan grandes empresas al alero de nuestros bosques. Hay un monocultivo que se genera ahí, que todos sabemos que existe, ¿no? Del pino y del eucalipto, que produce su absorción de agua en el momento en que el árbol está creciendo. Eso hace que cada 12, 15, 17 años esos árboles se vayan cortando y la industria y la empresa requiera permanentemente el crecimiento de otros. Hay un cierto territorio que, pudiendo tener abundancia hídrica por la lluvia, no lo tiene. Para amar algo hay que conocerlo. Algunas personas se enamoran de Dios, pero ¿qué es Dios? Mi primera peregrinación en Chile no fue a una iglesia, sino para ver los bosques de araucarias envolviendo el volcán Yaima, sus pies cubiertos por la nieve a principios de la primavera. La destrucción fue evidente para aquellos que eligieran no solo mirar, sino también ver. Como tratamos el agua, los ríos y los bosques se reflejan en nuestra alma. En el año 2000 me despedí del río Biobío, mientras la destrucción iniciada por la represa Ralco continuaba con el de Pangue, estrangulando lo que fue un río magnífico, inundando los bosques y dejando a los indígenas del Biobío con otra promesa incumplida. La contaminación es un concepto también para problematizar, ¿no? Por ejemplo, para las comunidades mapuche, afectar un río por una hidroeléctrica es contaminarla de aspectos que no son propios de su cultura, porque el río tiene vida, es una persona, tiene, ¿no?, un ánimo, tiene una autonomía que hay que cuidar, que hay que proteger. Lamentablemente, Chile no es la excepción en cuanto a sequía y contaminación del agua. Es sabido por muchos que hay a lo largo del país proyectos de extracción, proyectos de producción de energía como las hidroeléctricas. Y en Chile se privilegia al dueño del terreno que a la biodiversidad. ¿Se le debería permitir a una persona destruir al Dios de otra? Al final, conservaremos solo lo que amamos, amaremos solo lo que entendemos y entenderemos solo lo que se nos enseña. La educación en televisión es una herramienta fuerte con respecto al agua. Hay que tener educación ambiental en las escuelas, ¿sí? Pero las universidades tendrían que tener como tema prioritario investigación en el tema del agua. Yo siempre digo, no hay nada que se pueda hacer ni investigar sin pensar en el agua. Es como que pienso en líquido. Pienso en líquido porque sin él no puedo entender que ninguna forma de reproducción de la vida es posible. Ni una. Hay un reclamo de justicia hídrica central y esta región es particular. Cambiaría el código de agua, que el agua fuera del Estado y de un conglomerado mixto que siempre estuviera vigilante con respecto a los derechos de agua. Pero nosotros los humanos no vivimos solos en el ecosistema. Y si los otros seres humanos y no humanos, si no tenemos en esa interdependencia, si esa interdependencia se quiebra, también se quiebra las relaciones ecosistémicas globales en general.
Lo que yo les diría para conocer para invitarlos a ver dónde nacen los ríos, es que se pregunten en su casa de dónde viene el agua que están tomando, o de dónde viene el agua que ven en las cascadas, en las fotos que ven agua muy linda, de dónde viene, y van a ver que ni siquiera está muy lejos de su casa. Hay bastantes alternativas basadas en naturaleza, también para tratar estas aguas, usando, por ejemplo, plantas, humedales y ese tipo de tecnologías que son tecnologías naturales, pero que uno las puede adecuar para un tratamiento de las aguas, de manera a tener aguas, aunque sean pocas, pero de mejor calidad. No sé si quieren tratar de arreglar la situación o la quieren empeorar. Ese es el dilema. Pero ¿quién lo sabe? Y solamente son ellos, ¿no? Tienen que saber, ¿cierto?, que el recurso agua es un recurso oro. Creo que el futuro de todos está también en las ciencias. Que para el ser humano lo ve muy básicamente como un cuerpo de agua, sin hacerse la pregunta que debajo del agua, ¿cierto?, tenemos un sinnúmero de especies que dependen de ella, y por lo tanto el impacto no es en el agua propiamente tal, ¿ya? Se evidencia la emergencia del agua porque yo necesito agua, el ser humano necesita agua. Entonces, cuando yo veo que está contaminada y no tengo para beber, es una bulla, un impacto. Pero nos hacemos la reflexión de que si no me está afectando a mí, sí puede estar afectando completamente a un ecosistema. Y estoy aquí en Embalse Los Romos. Está muy baja el agua. Hay un sedimento raro verde en el borde de agua. Huele mal el agua. Así, el embalse de Los Romos necesita más agua. El río Aconcagua necesita más agua. Necesitamos devolver el agua al río. Si devolvemos el agua al río, aumentar el caudal del río, va a mejorar el embalse de Los Romos. Va a mejorar la humedad donde el río Aconcagua llega al mar. Si nosotros cuidamos el río nos cuidará. Tenemos que limitar el monte de agua que sacamos del río Aconcagua para agricultura y restablecer esta maravilla que es el río Aconcagua. Entonces tal vez hay que repensar cuáles son los objetivos de consumo y hasta dónde podemos reducirlo. El agua se está ocupando en otro ámbito, ya no se está ocupando para mantenerla, sino que se está utilizando como si fuera inagotable. Entonces, lo que para mí es una preocupación que debía ser muy seria, es no alterar esos cursos de agua, porque son pequeños chorritos de agua que corren entre las cañadas, que nutren a un ecosistema que es extremadamente vulnerable. Tan vulnerable que si tú quitas esa agua por un periodo X, ese sistema no se recupera. El principio de la séptima generación de la Confederación Iroquesa dicta que las decisiones que se tomen hoy deben conducir a la sustentabilidad durante 7 generaciones en el futuro.